Bueno, recordemos que estamos en el capítulo 21, si gusta ir buscándolo, capítulo 21 del libro de Mateo. Nos encontramos en nuestra serie Buenas Noticias y hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 21. Se va a poner igual de intenso que la semana pasada. Cuando lo identifique, capítulo 21, libro de Mateo, vaya conmigo al verso 23. Vamos a leer los últimos versículos del 23 hasta el 46. ¿Sale? Del 23 al 46. Cuando lo tengan, me indican con un amén o un listo, como gusten. Venga, ¿por qué no levanta su mano derecha al cielo conmigo y repite después de mí lo siguiente? Estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy, no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno. Aquí en estos versículos bastante extensos, hay tres escenarios que vamos a estar escudriñando. Los voy a ir narrando para que no sea tan extenso y además me he dado cuenta que también lo disfruta cuando lo estamos narrando, ¿no? Los primeros versículos van a narrar acerca o van a tocar el tema acerca de la autoridad de Jesús. Pero una autoridad que está siendo cuestionada, una autoridad que está siendo puesta a prueba. Otros versículos vamos a estar viendo acerca de la parábola de los hijos. Aquí Jesús va a meterse en dos parábolas, la parábola de los hijos y por último va a cerrar con la parábola de los labradores malvados. Vamos a los versos del 23 al 27 y es ahí donde va a hablar acerca de la autoridad de Jesús. Bueno, comienza desde el versículo 23 y dice que cuando vino al templo, hablando de Jesús. Otras traducciones dicen que después de esto, ¿después de qué? Bueno, lo que vimos la semana pasada, que es que Jesús llega al templo y voltea la mesa de los cambiadores, ¿recuerdan? ¿Qué dijo? Mi casa es una casa de oración y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Y comienza a voltear la mesa de los cambistas. ¿Por qué? Se sentía realmente molesto, se sentía ofendido de la corrupción que había, de la maldad, de la perversidad que se estaba desarrollando en el templo, en la casa de Dios. Es entonces cuando Jesús dice, después de este suceso, viene al templo. Algunos escritores dicen que fue un día después. No fue como que volteó la mesa de los cambiadores e inmediatamente se metió al templo para enseñar. No, algunos escritores dicen que fue un día después. Quiero pensar que así es por la simple y sencilla razón que, créanme, después de que Jesús hubiera volteado, aventado la mesa de los cambistas, no le hubieran puesto atención. Quizás se hubiera vaciado el templo, se hubieran ido molestos, ofendidos, todos los fariseos, saduceos y los que estuvieran ahí, se hubieran ido, no lo hubieran escuchado. Esto me hace pensar que definitivamente fue al día siguiente que Jesús se presenta en el templo. Ahora, mientras leía esto, surgió una pregunta. No es el tema, pero simple y sencillamente creo que es una pregunta digna de lanzar al aire para ser reflexionada por cada uno de nosotros. Ahí les va. Después de sentirte ofendido, y alguien dirá, yo nunca me he sentido ofendido. Falso. Un escritor en un libro que se llama La trampa de Satanás decía que solamente hay dos tipos de personas ofendidas. Uno, las que realmente fueron ofendidas. Dos, las que creen haber sido ofendidas. Entonces, de alguna manera todos nos hemos sentido ofendidos, ya sea por un familiar, por un amigo, por un vecino o por alguien dentro de la iglesia. La pregunta es esta: después de haberte sentido ofendido, ¿te vas del templo o vas al templo? Repito, ¿te vas del templo o vas al templo? Porque Jesús, cuando vio este escenario que le causó indignación y ofensa, volteó la mesa de los cambistas. Él bien pudo haber dicho, han hecho un cochinero de esta casa, yo nunca más vuelvo a regresar. Pero sin en cambio dice que regresó al templo. Mis amigos, créanme, idealizar la iglesia como una iglesia perfecta es realmente peligroso. Es casi como idealizar nuestra familia perfecta. No la hay. No hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto. Estamos en camino a, nos esforzamos, luchamos por alcanzar, pero no lo hay. Idealizar la iglesia como un lugar de perfección realmente es peligroso. Porque cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ofende, entonces en lugar de ir al templo nos alejamos de él.
Pero aquí el ejemplo lo tenemos claro, dice que Jesús regresa al templo. Dije que no era la enseñanza, nada más se los quería compartir, era un pensamiento. Y obviamente mientras Jesús está enseñando, seguimos en este primer escenario, mientras Jesús está enseñando, dice que se acercan a él los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué intención? Preguntarle, enséñanos más, pedirle más información. No, simplemente para interrogarlo. ¿Y sabe cuáles eran las preguntas que le lanzaron a Jesús? Número 1, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué cosas? Voltear la mesa a los cambistas. Y luego le dicen, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Qué autoridad? De enseñar en el templo. Y entonces me encanta la respuesta de Jesús en el verso 24, porque simple y sencillamente va a responder con otra pregunta. Y ojo, simplemente para aclararlo, no es como que Jesús está evadiendo las preguntas que le lanzaron. No es como que tiene miedo de meterse en camisa de 11 varas, no tiene ningún miedo. Simplemente hay algo estratégico en cada respuesta de Jesús. Y porque también sabe las intenciones de estas personas al interrogarlo. Siempre lo estaban haciendo para tenderle una trampa, no porque quisieran saber más, porque quisieran cambiar sus vidas, no, porque querían tenderle una trampa. Entonces Jesús, siendo tan sabio, les dice, ok, perfecto, yo les voy a responder las preguntas que me han hecho. Ojo, si ustedes responden las preguntas que yo les haga, o más bien la pregunta que yo les voy a hacer. Ellos me imagino que se frotaron las manos como diciendo, somos sabios, ¿no? Sabemos todo. ¿Qué nos podría preguntar Jesús que no sepamos? Así que ellos dicen, venga, pregúntanos, y cuando nosotros te demos la respuesta, tú vas a responder estas preguntas que te acabamos de hacer. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad para hacer tales cosas? Miren nada más, del verso 25 al 27 viene la pregunta que Jesús les hace. Y dice, hablando del bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? Les está hablando Jesús, preguntando. Hablando del bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde procedía el bautismo? Y pregunta, ¿del cielo o de la tierra? Alguien diría, ¿qué pregunta tan más capciosa? Sí lo fue para estos hombres, para los jefes y los ancianos del pueblo. Este bautismo que hacía Juan el Bautista, con el que venía predicando el arrepentimiento, ¿provenía del cielo o de la tierra? Como era de esperarse, esto provocó murmuración entre ellos. Uno a otro se preguntaba, mira, si nosotros le decimos que viene del cielo, entonces Jesús nos va a decir, bueno, entonces ¿por qué no le creyeron a Juan el Bautista acerca de mí? Y decían ellos, no podemos responder eso. Y otro decía, bueno, y si decimos que de la tierra, pues el pueblo se nos va a echar encima, porque el pueblo tenían en consideración a Juan el Bautista como un enviado de Dios. Así que ellos optaron por decir, mire, la respuesta nada más que ellos dieron fue, pues no te diremos. Así de sencillo, no te diremos. ¿Qué creen que hace Jesús? Ok, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Miren nada más qué sabiduría de nuestro Dios. Por un momento ellos pensaron que ya lo habían agarrado, y no, Jesús responde igual. Como ustedes no supieron darme respuesta, yo tampoco les voy a dar respuesta a las preguntas que ustedes me han hecho. Ahora miren nada más, quiero que imaginen esto conmigo. La razón, o una de las razones, quiero pensar, por las cuales Jesús no respondió, ojo con esto, no respondió a las preguntas hechas por los jefes y los ancianos, fue porque no quería acelerar su muerte. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagine la siguiente respuesta, imaginemos esto. Digamos que Jesús hubiera respondido de esta manera. Bueno, con la autoridad que yo hago estas cosas, es con una autoridad que me ha sido dada por mi Padre, porque yo soy el Hijo de Dios. ¿Saben qué hubiera provocado esa respuesta? Que el pueblo lo apedreara inmediatamente, como lo hicieron con muchos de sus discípulos. Que el pueblo se levantara lleno de indignación y coraje y lo apedrearan. Ahora, ¿esto es algo alocado? Por supuesto que no. Nos vamos a dar cuenta en el último versículo de este capítulo que los mismos jefes y ancianos buscaban la oportunidad para arrestarlo. ¿Se da cuenta? De alguna manera Jesús sabía que tampoco su propósito era morir de esa manera, morir apedreado. Él sabía que había venido a la tierra para morir en una cruz por los pecados de todos. Y mire, incluso para manejar la autoridad se necesita sabiduría.
¿No es cierto que es un tema que venimos manejando la semana pasada? Bueno, alguien quiere autoridad, alguien quiere ser grande, necesita ser siervo. Y para tener autoridad necesitamos ser sabios para manejarla. Créeme, a veces le pedimos cosas a Dios y decimos, ¿por qué no nos las da? Porque no estamos listos para recibirlas. Yo quiero servirte, quiero más autoridad, quiero más poder. Y Dios dice, bueno, si te lo doy te voy a hacer un daño. Porque para tener autoridad o para manejar autoridad se requiere de sabiduría. Miren nada más. Una enseñanza que aprendía de estos versículos, y ahí les va, presten mucha atención. Tengamos mucho cuidado con nuestras respuestas. Podrían acelerar nuestra muerte, y no física, sino probablemente espiritual y emocional. Repito, tengamos mucho cuidado con las respuestas que damos a las preguntas que se nos hacen. Podríamos estar acelerando nuestra muerte. ¿No es cierto que hay personas que meten, ¿cómo dicen? Hilo, ¿no? Para sacar hebra, ¿no? Hay personas que les encanta el chisme, pero son sutiles para chismear. Y entonces vienen y te tocan la puerta y te dicen, quiero que oremos juntas por una hermana. Y tú dices, pásale, ya está el café listo. Tú ya sabes el código, ¿no? Tú ya sabes. Pero miren nada más la sutileza. Miren nada más la sutileza cuando alguien pregunta, oye, ¿sabías que la hermanita esta anda en problemas en su matrimonio? Y si esta persona sabe algo, dice, híjole, ya que me lo preguntas, tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿por qué digo que esto puede acelerar nuestra muerte? Si no física, al menos sí espiritual y emocional. Recientemente terminé de leer el libro de Proverbios. Y ahí básicamente dice, ten cuidado con tu lengua, en algunos versículos. No vaya a ser que al susurrar cosas en tu habitación, los pájaros vayan y den el recado. Y entonces la desgracia venga para tu casa. Estoy parafraseando, Pero ¿qué quiere decir con esto? A veces hacemos comentarios entre nosotros que si llegan a oídos de la persona, créeme, a veces uno dice, ¿por qué se porta tan sangrón conmigo? ¿Por qué es tan sangrona conmigo? ¿Por qué ya no me quiere hablar? ¿Por qué ya no me quiere atender en su casa? Probablemente llegó a sus oídos los rumores que se estuvieron dando en tu alcoba. Y eso puede matar, si no tu vida, una relación de amistad. Una relación en la iglesia, un ministerio, la vida de alguien. Porque en nuestras palabras, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por eso es que Jesús fue muy cuidadoso y dijo que mis respuestas no aceleren mi muerte. Mis amigos, que sus respuestas no aceleren su muerte. ¿Cuántos dicen ouch a eso? Vamos al siguiente escenario que se encuentra en los versos 28 al 32 y ahí tiene que ver con la primer parábola de dos que va a citar. Hasta este momento nos dice que no ha terminado la conversación. No crean que estamos cambiando de tema, no. Están en el templo, los jefes y los ancianos están delante de Jesús con esas preguntas que ya le hicieron, pero ahora Jesús está respondiendo. Ok, yo no les voy a responder porque ustedes no me dieron respuesta sobre el bautismo de Juan, pero ya que estamos dialogando, yo creo que Jesús pensó, déjenme darles unas parábolas. Déjenme ilustrarles aunque no me lo hayan pedido. Y miren lo que hace aquí, verso 28. Jesús les dice, ¿qué les parece? Dicen algunas traducciones, al empezar el verso 28. ¿Qué les parece? Investigando esa expresión, esa pregunta de ¿qué les parece? Es una forma de decir, pongan atención y tomen acción. Ojo, no solamente es quiero captar tu atención, quiero que esto que estás por escuchar genere, provoque un cambio en tu vida. Fíjense nada más la profundidad que tiene esto, ¿qué les parece? Así que cuando a usted le pregunte a alguien ¿qué te parece? Recuerde que es con una doble intención, que preste atención, pero que también haga ajustes en su vida. Y miren nada más lo que hace. Jesús va a recurrir a un método de enseñanza que lo ha caracterizado en sus 3 años de ministerio, que son las parábolas, ¿no? Y dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Le dijo al primero, mijo, acompáñame a la viña a chambear. Este primer hijo le dice, no puedo ir. Pero después, esto es clave, después dice que se arrepintió, recapacitó, reflexionó y sí fue.
al segundo de sus hijos le hace la misma petición y le dice: hijo mío, por favor, quiero que me acompañes a la viña a chambear. Quizás usted puede decirle: acompáñame a las sobre ruedas a trabajar, acompáñame al negocio a trabajar, póngale lo que sea. Y este segundo hijo lo que dijo es: sí, allá nos vemos, allá te alcanzo, pero no fue. Ahora Jesús hace una pregunta, porque recuerde que los está instruyendo. Y les dice: ¿quién de estos dos hijos fue obediente al padre? Como era de esperarse, y la respuesta es tan obvia, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo respondieron inmediatamente: el primero, el que dijo que no iría, pero terminó por ir. La respuesta es interesante, porque es ahí en donde Jesús dice: les aseguro que los cobradores de impuestos, escuchen esto, y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, porque Juan el Bautista fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Yo creo que ya de ahí de entrada sintieron un patadón estos hombres, ¿no? O sea, no, ni cómo hacerse de lado. Jesús les dijo: respondieron también, pero definitivamente esos son ustedes. Son ese hijo que primero dijo que sí, pero no fue. Y las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los gentiles, los que no eran parte de la promesa, nosotros, ellos dijeron: pues no, pero terminaron por ir. ¿Por qué? Porque reflexionaron, recapacitaron, se arrepintieron. ¿Quiénes fueron los que estaban corriendo a recibir el bautismo de Juan el Bautista? Ese bautismo y esa predicación al arrepentimiento, precisamente los publicanos, los recaudadores de impuestos, las prostitutas, aquellos que eran gentiles. Ellos estaban yendo. Pero los fariseos, los que se creían puros y santos, ellos estaban solamente de lejos criticando. Y miren nada más, aquí le va la enseñanza de este escenario. El enfoque de esta parábola, escuchen esto, es el momento de reflexión, de recapacitación, de arrepentimiento. Ahora viene esto, atesore lo que voy a decir a continuación. Esto salió del horno en la mañana. Dios no espera perfección de nosotros, sino un corazón humilde que sabe reconocer sus errores y recomponer el camino. ¿Sabe a cuántas personas no nos cuesta trabajo reconocer que hemos fallado? Aún a pesar de que hay evidencia de que fracasamos y nos equivocamos. Pero reconocer es muy doloroso, porque uno piensa que esto nos hace ver débiles. Pero si algo está resaltando Jesús con esta enseñanza, no tanto es la obediencia, sino cómo este hijo que había dicho que no, recapacita, reflexiona, se arrepiente y termina por obedecer. Mis amigos, vuelvo a repetir, el punto no es si me equivoco o no me equivoco, el punto es: me equivoqué y sé recapacitar, reflexionar y pedir perdón. Ese es el punto. Ese es el punto. Ok, le hablé mal a mi esposa, la traté mal. Tengo el valor para decirle: ¿sabes qué, hija? Discúlpame, perdóname, sé que te herí, sé que te lastimé. O simple y sencillamente, espero que nos sentemos juntos a la mesa, estemos cenando y diga: ya, hombre, ¿vas a seguir así agüitadilla? Y pensamos que con un chiste, con un rompehielo, pues ya se acabó todo. No, hay que ser capaces de reflexionar, de recapacitar, de arrepentirnos y entonces recomponer el camino. Que cuando alguien agrede a un hijo por tratar de disciplinarlo, ojo, porque hay una gran diferencia entre disciplina y castigo, y muchas veces nosotros cometemos el gravísimo error de castigar a nuestros hijos más allá de disciplinarlos, porque en la disciplina va acompañada con el amor. El castigo casi siempre va guiado por el enojo, por la frustración. Y no es cierto que a veces: mi hijo, pues ahí te va tu cinturonazo, pero como no reaccionó, como no lloró como yo quería que llorara, pues ahí te van 3, ¿no? ¿Pedimos perdón por haberlos lastimado de esa manera? ¿O simple y sencillamente no, se lo merecía, no me hizo caso? ¿Vieras cómo se me tiró en el supermercado? El berrinche que me hizo. A mí no me van a andar haciendo esos berrinchitos los niños. No, ¿sabes qué, mi hijo? Lo abrazas y le dices: mi hijo, perdóname.
sé que no tenía que haberte tratado así. Perdóname, sé que no tenía que haberte jalado el pelo así. Porque incluso utilizamos unos métodos bien primitivos, ¿no? Ya casi con el garrote, ¿no? ¿Quién no se acordará? O sea, yo creo que todo hasta me duele aquí. Ya hablando, ¿no? Del dolor, ¿no? Pero eran unos aquí que nos pegaban unos pero ricos, o sea, algo delicioso. Unos coscorrones que daban. Tenía mi abuelo, el papá de mi mamá, ¿sí? Me acuerdo que, no daba unos coscorrones que hasta te sumían el cráneo así, pum, te dejaban así hueco ahí. Tremendo. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, simple y sencillamente hay que recapacitar, mis amigos, recapacitar. Hey, ofendí a alguien de la iglesia. Se lo merecía la hermana. ¿Para qué no lava bien los trastes? Su talento estaba malísimo, la comida que hizo estaba malísima, se lo merecía. Hey, recapacitemos, reflexionemos, entonces vayamos, hermano, hermana, la verdad me lastimó mucho cómo me trataste, me dolió mucho cómo me hablaste, cómo me trataste delante de los demás, me dolió muchísimo. Hay que reflexionar, recapacitar, arrepentirnos, es lo que estaba enfocando nuestro Señor Jesús ahí. Cosa que estos jefes de los sacerdotes, cosa que los ancianos de este pueblo no hacían. Simplemente ellos decían, yo soy perfecto, ustedes pecadores, yo soy puro, ustedes impuros, yo soy bueno, ustedes malos. Yo no fallo, ustedes sí. ¿Sí me explico? Y Jesús los está llevando a este punto de reflexión. Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿reflexionaron? Lo vamos a ver al final. Vamos con la última parábola, el último escenario. Se encuentra del verso 33 al 46. Y es que Jesús ya como yo, está aterrizando su mensaje, ¿no? Yo creo que ya los vio agonizando, que dijo, ya déjalo, ya está muerto, le gritaban por allá atrás, ¿no? Ya déjalo. Y dijo Jesús, está bien, para finalizar. Y Jesús nuevamente dice, escuchen otra parábola. Nuevamente generando expectativa, llamando la atención. Pero no solamente para que prestaran atención, sino para provocar un cambio. Y Jesús les dice, había un propietario, esto está intenso, esto está intenso. Había un propietario de una viña, ojo, una viña bien acondicionada. La tenía bien arregladita, había levantado torres de vigilancia, la tenía súper bien. Usted va a encontrar los detalles ahí. Y dice que entonces la renta, su viña, la renta y a unas personas para que lo administraran. Obviamente al sentirse un poquito ya liberado de esa carga, pues decide irse de viaje. Digamos que se fue a Guadalajara, allá a los Arcos de Zapopan, ¿no? ¿Verdad que sí? Y bueno, no se ofendan, quizás se fue a Cancún o no sé, donde gusten, a su tierra. Se va de viaje, llega el tiempo, presten atención, llega el tiempo de que este hombre recoja lo que justamente le pertenecía, porque ojo, lo estaba rentando. Digamos que era el momento de recoger o ir por la renta, ¿no? Contextualizando. Y dice que entonces manda a 3 de sus servidores a cobrar la renta. Cuando llegan, estos arrendatarios los ven de lejos y dicen que golpean a uno, matan a otro y al tercero lo corren a pedradas. El dueño de esta viña dice, ¿sabes qué? 3 son insuficientes, decide mandar más. Póngale el número que quiera, 5, 15, 20. Decide mandar más, pero ¿qué creen? Los maltratan de igual manera. Así que este hombre piensa en el verso 37 y dice, ¿cómo podemos terminar con todo esto? Ya mataron a muchos de mis siervos. Bueno, voy a enviar a mi hijo. Estoy seguro que por ser mi hijo lo van a respetar. Este hombre envía a su hijo. Mientras su hijo va llegando, los arrendatarios lo ven de lejos y dicen, es el hijo del dueño. Si lo matamos, nos vamos a quedar con su herencia. Y lo matan. Digo, es un escenario muy trágico porque alguien pensaría, este hombre de buena manera le rentó a personas que quizás pensaríamos eran confiables y le pagan de esta manera. Bueno, yo creo que alguno de ustedes se está identificando con este escenario. Alguien de ustedes le brindó la confianza, alguien de ustedes le prestó algo y resulta que está pagándole de una manera injusta, de una manera dolorosa. Bueno,
Jesús les hace una pregunta ya en el verso 40 y les dice, ¿qué creen que hará el dueño con estos individuos cuando vuelva? Escuchen esto, ¿qué creen que hará el dueño con estos individuos cuando él vuelva? O sea, cuando tome posesión nuevamente de su viñedo. Ellos, hablando de los jefes y los ancianos, responden, los destruirá sin compasión y les rentará su viña a personas que sí le den fruto. Miren nada más la respuesta. Dicen por ahí que el pez por su propia boca muere. Jesús pregunta y ellos inmediatamente, pum, abrieron la boquita y agarraron el anzuelo. Y ellos mismos se responden diciendo, los va a destruir sin compasión. Dice el verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, llega un punto ya finalizando esta historia que dice que los jefes y los ancianos se dijeron uno a otro, hey, está hablando de nosotros. Y dices, ¿hasta apenas te diste cuenta? Esto es para nosotros. Ahí le va la enseñanza. Regálame toda su atención. Y créame, mientras escribía esto, mi corazón se llenaba, no sé, había muchas emociones mientras escribía esto. Sentía por un lado como un poco de temor, de gozo. No sé, ¿qué va a experimentar usted mientras escucha lo que estoy por decirle? El enfoque de la palabra de Dios, y cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente lo que se escucha, lo que se lee, la palabra de Dios escrita, impresa. El enfoque de la palabra de Dios no es cambiar, ojo, mucho menos mejorar nuestras vidas. Y se hace un silencio. Muchas veces predicamos un evangelio de mira, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere mejorar tu vida. El enfoque de la palabra de Dios no es cambiar ni mejorar nuestras vidas. ¿Sabe qué es? Es destruir nuestras vidas carnales para que la vida de Cristo se ensanche en nosotros y escuchen esto, se revele, se exprese a través de nosotros. ¿Es una falacia lo que estoy diciendo? ¿Es una herejía? Por supuesto que no. Hechos capítulo 4, versículo 12 lo dice claramente, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo. Ojo esto, entra ¿hasta dónde? Hasta el espíritu, hasta el alma, las coyunturas, los tuétanos. ¿Para qué? ¿Para restaurar el alma? ¿Para restaurar el espíritu? No, dice para destruir el alma, el espíritu, de toda esa perversidad. Pero no solamente eso, mire nada más la profundidad que tiene la palabra de Dios. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos dice, mis amigos, que la palabra de Dios no es fácil de digerir. Repito, la palabra de Dios no es fácil de digerir. El apóstol Juan lo decía acertadísimamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10. Hay un escenario ahí mientras un ángel le está dando instrucciones sobre los últimos tiempos, pero él tiene un librito, el ángel tiene un librito y se lo está dando a Juan, el apóstol. ¿Para qué? Para que éste lo coma. Y miren nada más lo que dice Apocalipsis 10, 10, 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. Escuchen lo siguiente, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Mis amigos, si alguien piensa que ir a la iglesia, escuchar un mensaje, leer la Biblia, es para endulzarnos el oído, está equivocado. La palabra de Dios, cuando es leída, tiene toda la intención, escuchen esto, de desnudarnos para transformarnos de adentro hacia afuera. Si te has ido domingos pensando, estuvo rica la prédica, pero no generó nada, no movió nada, no provocó nada, quizás es momento de preocuparnos. Porque la palabra de Dios siempre tiene esa intención de sacudirnos. O sea, presta atención y haz cambios. ¿Qué decimos en la oración con la que iniciamos cada domingo o cada predicación? Y no seré el mismo de antes. Porque de eso se trata. De eso se trata, en no ser el mismo de antes.
Equivocarnos, por supuesto, equivocarnos en el mismo error, no lo sé. Podríamos caer en la hipocresía, en la desfachatez. Pero mis amigos, simplemente atesoren eso en el corazón. La palabra de Dios va a ser dura. La palabra de Dios va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque tiene la intención de entrar a las profundidades del alma. Y si no está haciendo cambios en tu vida, si no está haciendo estragos en tu vida, no es como que quizás no la estés leyendo bien. Quizás no le estés dando autorización al Espíritu Santo para que haga los ajustes que Él quiere hacer. Es que, pastor, tengo años luchando con este problema. Tengo años luchando con esta adicción. Y le he rogado a Dios. Sí, rogar es un paso. Lo vimos la semana pasada. Dice que nosotros podemos recibir todas las cosas, número 1, si pedimos en oración y creemos. El problema es que no mucho le estamos creyendo a la palabra de Dios. Es que, pastor, me encanta mi pecado. O sea, sí quiero que Dios me cambie, pero no sé, que no me quite el bailongo, que no me quite el cigarro, que no me quite el licor, que no me quite las malas palabras, que no me quite la pornografía, que no me quite andar simplemente fajando ahí con la novia, como decimos coloquialmente, que no me quite cosas. O sea, quiero que Dios me cambie, pero en esta área no te metas, Dios, porque me gusta tanto. Y si Dios entra, si Dios está entrando a las profundidades de tu corazón, no es porque realmente esté interesado en cambiar tu vida, quiere destruir por dentro esa vida carnal que tenemos todos. El punto de inflexión es este: ¿accedes al cambio o te resistes al cambio? Repito, ¿accedes al cambio o te resistes al cambio? Porque ojo, te vas a ver confrontado con todo lo que acabo de mencionar ahorita, quizás durante la semana. Es más, quizás saliendo de aquí. Paso al Oxxo, me compro mis 6, o me voy a la casa y pues me tomo una agüita mineral, un Topo Chico, ¿no? Te vas a ver confrontado quizás ahorita saliendo de aquí. Me hago el ofendido con mi esposa y así para que no me diga que vayamos a la plaza a comer y nos quedamos en la casa, ¿o qué hago? Nos vamos a ver confrontados con eso. Cuando estés con tu chica, afuerita de tu casa, porque hasta afuerita de la casa son tremendos ya. Ya donde caigan, no pues. Y te vas a ver confrontado con eso. ¿Le entro o no le entro? ¿Le doy gusto a mi carne o no le doy gusto? Ahora, ¿la decisión está en Jesús? No, la decisión está en ti, porque tú has sido equipado con su palabra. Alguien que digas que no sabía lo que hacía, pastor, ¿no estuviste el domingo? ¿No escuchaste el mensaje? Y alguien dirá, no, la neta estuve distraído, porque no quería escuchar. No me convenía escuchar esto. Pero mis amigos, ahí está, y un día, fíjense nada más lo que dice los últimos versículos, que dice que serán condenados. Hablando de que serán condenados. El libro de Proverbios me encanta cómo cierra, porque dice que de todas las cosas que hagamos, daremos cuentas. Repito, de todas las cosas que hagamos, daremos cuentas. Así que, mis amigos, ¿qué película quieres que pasen de ti cuando estemos en la eternidad? ¿Una que te llene de vergüenza o una que te llene de grandeza?